Baja el río, aumentan los precios y ya afecta a obreros del rubro que ni reciben ayuda del Estado. Sin pronóstico de precipitaciones, más de uno ya está ensayando la danza de la lluvia. El intendente de Asunción no solo debe comunicar a su esposa sus movimientos, ahora también a un juzgado y pagar una fianza de 500 millones de guaraníes. Un vuelto. Horacio Cartes continúa siendo el favorito. Arrancamos 12-8. Hemos sobrevivido a la primera semana de 12-8 porque vamos de lunes a jueves de 19 a 21 horas, así que voy a presentar a mis invitados el día de hoy. Benjamín Livieres, por supuesto, mi dupla de todas las noches. Buenas noches, Benja. Gracias por la invitación. Listos para arrancar una nueva jornada con muchas informaciones y algunas que vos mencionabas al arranque. Este tema de la bajante de los ríos no es un problema visual solamente que vemos poca agua en los ríos, qué feo que es. Representa un problema de interés ciudadano, aunque los ciudadanos todavía no seamos conscientes de cómo nos impacta, y de eso se trata la conversación que vamos a desarrollar en minutos. Exactamente, y por eso tenemos a nuestros invitados panelistas del día de hoy, que los voy a presentar a Ignacio Martínez, periodista y analista político. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches. Hola, Carmiña. Buenas noches. Gracias por la invitación. Saludo también a los compañeros presentes. Muchas gracias. Hoy estoy rodeada de hombres, ahora que me di cuenta. Por eso luego vine vestida... Bueno, Gustavo Leite, senador, a mi derecha, también al lado de Benjamín. ¿Qué tal, senador? Buenas noches. Hola, Carmiña, al grupo que está aquí, mi saludo, y también a toda la teleaudiencia, un gusto. Muchas gracias por venir. Y Jorge Garicoche, economista, que ya estábamos hablando antes que arranque el programa de qué difícil es hablar de economía, y para eso trajimos a un experto. Buenas noches. Buenas noches, Carmiña. Buenas noches, Benjamín, senador, doctor. Hola. Qué privilegio estar en el programa en esta semana de estreno, ¿verdad? Un poco para hablar de cómo estas cosas que parecen lejanas nos terminan golpeando y mucho al bolsillo. Así mismo, tenemos que hablar de la bajante del río, cómo nos afecta. Recién hacías una pequeña introducción, Benja, entonces queremos hablar de absolutamente todo lo que va a implementar, porque si bien, como decía yo, no hay todavía algún tipo de precipitaciones de que venga, tiene que llover muchísimo como para que evidentemente pueda continuar lo que sería la navegación, los obreros que ya están muchos siendo despedidos. Entonces, ¿cómo arrancamos con el tema de la bajante del río y todos los aspectos que está afectando? Claro, y lo que decíamos recién, más allá de la situación desagradable que nos toca vivir por la falta de lluvias y que se expresa en el nivel de los ríos, ocasionando problemas a vista, problemas respiratorios, los problemas consabidos que venimos sufriendo hace días, hay un tema que es muy importante, que es el impacto que tiene este hecho en nuestra economía y en nuestros bolsillos, porque cuando bajan los ríos hay dificultades en la navegabilidad, en consecuencia hay problemas con el flete, se encarece el flete y toda la cadena que sigue a esto, de precios, hasta que finalmente el consumidor tiene que pagar las consecuencias de un fenómeno que arranca como una cuestión de la naturaleza, pero que seguramente habría que adoptar medidas, y eso queremos saber también, como para paliar situaciones de este tipo. Pero ¿cómo es entonces, Jorge? Creo que deberías empezar por decir, bueno, ¿cuáles son los problemas inmediatos que se le presentan al Paraguay a raíz de la bajante de los ríos, que está por alcanzar uno de sus niveles históricos más bajos? Estamos, me parece, a 30 centímetros de que ya no puedan llegar las barcazas de Petropar, por ejemplo, con combustible a los puertos de la zona. Así es, Benjamín. Un poco respondiendo a lo que decía, ¿dónde nos impacta directo? En los costos. Y eso, por supuesto, se transmite al precio que pagamos por un montón de productos. Pero quisiera mencionar solo dos datos un poco como para contextualizar esto. 70% de nuestro comercio viene por río, tanto de entrada y salida, depende del río. Eso por un lado, y por otro lado un poco lo que vos mencionabas, Benjamín, es tal cual. En realidad la bajante en 120 años de registro es la peor.
En el 2020 tuvimos una bajante importante, en el 21 se profundizó y ese fue el récord histórico que se tuvo. Es más, hablaba con algunos profesionales del tema y me decían, en el 2021, cuando empezamos a hacer las dragas, el dragado, hicimos los modelos matemáticos que nos decían hasta acá deberíamos de dragar y eso se pasó. O sea, se pasó los niveles históricos, nadie pudo predecir de que eso llegue hasta ahí. Hoy batimos de vuelta ese récord y día tras día viene batiéndose. Y una cuestión preocupante en esto es que la perspectiva es que más o menos en esta época del año comienza a llover, pero eso no tiene efecto inmediato. El rezago es más o menos de 2 o 3 meses. O sea, recién, si todo sale bien y hoy comienza a llover, especialmente en la zona del Pantanal, vamos a tener mejores niveles de agua ya por diciembre. O sea, vamos a tener un impacto importante en las compras que hagamos en la Navidad. Claro, acá hay un tema, no es que es una sorpresa el nivel histórico de la bajante del río, si bien se estuvieron haciendo medidas, el dragado, como vos mencionabas, esto viene ocurriendo año tras año, pero evidentemente hasta un punto se puede hacer el dragado, después no queda otra que esperar que llueva, pero no sabemos cuándo va a llover, cuánto va a llover, entonces hasta qué punto se puede apelar a esto. Creo que hay otras vías de navegación que se iba a ver por el puerto, perdón, de Pilar, ver también de distribuir a través del puente de la Amistad, que ahí se estaría llenando el puente, ver la forma de que eso no se llene porque también es peligroso. Entonces, senador, más allá de las medidas que se estuvieron haciendo, que tienen que ver con el dragado, ¿qué otra cosa se puede hacer? Por eso yo decía, algunos ya van a empezar a hacer la danza de la lluvia, solamente apelar a la lluvia, ¿o qué otras medidas se pueden tomar con estos casos? Yo pensaría en medidas alternativas que puede tener el Ministerio de Economía. Puede liberar algunas cosas para liberar costos, pero eso yo haría ya si es un caso súper extremo. No es la primera vez que tenemos que descargar en Pilar para venir hasta la zona central, que es la zona más poblada. Felizmente hoy hay una ruta asfaltada de Pilar a Villeta. Antes teníamos que ir por San Ignacio y dar la vuelta. Entonces el sobrecosto va a ser un chiqui menor, pero va a ser sobrecosto. Pero yo trabajaría rápidamente en la concesión del dragado del río en el tramo soberano y un arreglo con Argentina en la concesión del dragado del río en el tramo compartido ya, y trabajaría en la concesión del puerto de Pilar, pero a una mega empresa internacional que nos... Porque hay que saber que Pilar siempre va a ser nuestro refugio. Es el lugar de aguas profundas que está sobre el río Paraguay y que ya tiene toda una ruta, una ciudad alrededor. Entonces, esas son medidas que si yo fuera el Ejecutivo, ¿verdad? Y no me gustaría que la ley te dice lo que hay que hacer, no, eso es mi idea, ¿verdad? No, claro, por eso le consulto al senador. Ahora, Ignacio, volviendo al punto de vista económico, porque sé que también no te vas a poder quedar con nosotros en todo el programa. Económicamente, se sabe que... perdón, Jorge, no, y después te voy a... Vamos a aprender también a Ignacio. Estaba Jorge. sacando antes de tiempo. Sí, sí. Pero la pelota No, no. porque- Me invitan y yo le saco. Vos todavía no habló y ya le Lo que quiere pasa es echar. que, leí tanto sobre vos, Ignacio, que a vos le parece que te quiero entrevistar aparte hoy. Jorge, volviendo al punto de vista económico. Perdón, chicos, arrancamos esta semana y yo estoy tan cansada y me vuelve la cabeza encima. Por si se ve algo ahí, es un chichón de hoy. Volviendo al punto de vista económico. ¿Cómo nos afecta? ¿Va a bajar también la recaudación? ¿Cuándo empieza eso? ¿Cuándo ya nos va a afectar? Porque decías vos, esta es la época de la lluvia. No está lloviendo, estamos cada vez más sofocados del humo. ¿Afecta el tema del humo que nos llueva? No te digo también porque no sos meteorólogo, pero obviamente entendés de la parte económica y cómo nos está afectando y nos va a seguir afectando. Así es. Es probable que las cargas que se tenían previstas que lleguen en este trimestre lo hagan. Un poco lo que decía el senador, que lo que se hace es, hoy se puede navegar más o menos al 50%. Y este no es un dato menor. ¿Por qué? Porque en el 2021, cuando estábamos en una situación menos angustiante que la actual, se navegaba con una capacidad del 30%. Algunos esfuerzos que se hicieron del dragado hoy permiten navegar al 50%. La pregunta es, si hubiésemos tenido un mejor sistema de gestión y administración del dragado, como una concesión, como planteaba el senador, probablemente estuviésemos navegando al 80%. Sí, podría haber sido así. De todas formas, estamos navegando al 50%. ¿Eso qué significa? Que los barcos, cuando cargan en Montevideo o en Buenos Aires,
cargan al 100%, descargan la mitad en Pilar y continúan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no todos los productos pueden ser descargados en Pilar. Por ejemplo, uno de los cuales nos afecta y mucho y que también está subiendo porque Irán e Israel se están tirando cohetes, es el tema del combustible. El combustible, recién tenemos puertos en la zona de Villeta, San Antonio, o sea, no hay forma de descargar antes. O lo traemos directamente por tierra o llegamos con lo que podemos desde lo que cargamos en origen. Y eso implica finalmente mayor costo. Así que no quisiera dar malas noticias, pero es probable que esa suba, que esa baja que estábamos esperando del combustible, lastimosamente se retrase y se estén ajustando incluso con una presión al alza. Las malas noticias no solamente las das vos, las malas noticias se encargan los periodistas y la prensa de darle, por eso te consulto ahora sí, Ignacio, cómo la prensa se encarga de informar esto, cómo se aborda desde la prensa este tema para no alarmar a la gente o finalmente ir con la verdad y decir, bueno, va a pasar esto, alármense o vean cómo ir ahorrando o empiecen a hacer la danza de la lluvia. Mira, este no es un tema nuevo, ni va a ser la última. Probablemente la prensa va a seguir en el mismo ritmo, en el mismo circuito de intentar justificar. Creo nomás que esta es una buena oportunidad para buscar alternativas. Creo que Paraguay puede aprovechar su posición estratégica. Hay países que están en zonas desérticas. Hay países que son apenas una isla. Hay países que están amenazados permanentemente por huracanes, por todo tipo de violencia climática, pero ellos son previsibles. Ellos son previsibles, ¿verdad? Habría que aprovechar mejor, a lo mejor, nuestra zona fronteriza, proteger un poco más Ciudad del Este, a Pedro Juan, a Salto del Guairá, ver si es posible hacer eso vía aérea, ver si es posible traer eso vía terrestre. O sea, acá la causa es la bajante, pero creo que la gran preocupación es la consecuencia del impacto económico. ¿Cómo le cuidamos a la gente? Y hay que ser creativos, hay que intentar que la gente que tiene el poder pueda de alguna forma pensar de forma diferente. Si no, esto viene de años. O sea, cada tanto la misma preocupación, cada tanto lo mismo de siempre. Creo que es un momento, y me parece que la prensa, Carmiña, para intentar responderte, debería cambiar también de chip. Intentar ser un poquito más creativa la prensa, pensar que tenemos posibilidades de hacer otro tipo de auxilio en el momento de crisis. Y eso hay experiencia fantástica en otros países y lo podemos aprovechar, ¿no?, usando nuestra capacidad de gestión. Es como cíclico también, porque todos los años, si bien no es un refrito, pero hablamos del titular, es histórica bajante del río Paraguay. Y yo digo, pero ¿acaso el año pasado no fue histórico? Histórica bajante del río Paraguay. Todos los años es histórico. O sea, cada vez estamos peor. Y no quiero alarmar. Ahora se da la combinación esta del famoso fenómeno de la Niña. Venimos de un periodo de sequía. Es cierto que es cíclico, pero es un ciclo, en esta oportunidad, especialmente delicado. Concuerdo con Ignacio, pero también tenemos que ver que gracias a Dios en Bajante se está construyendo la defensa de Pilar, por ejemplo, que sería imposible hacerlo bajo las circunstancias del 2015. Ustedes recuerdan que en el 2015 casi se fue Alberdi y casi se fue Pilar. Entonces estos son fenómenos, como dice Ignacio, que son cíclicos y hay que aprovechar los momentos para hacer las obras. Y en extremo, el Ministerio de Economía y Finanzas puede jugar con algunos tipos selectivos, pero no quisiera adelantarme a eso porque todavía no estamos en el caos. Pero ¿a dónde vamos? Es la pregunta. Porque recién decía Ignacio, también decía Jorge, y vos mismo mencionabas el impacto que tiene en la economía. Y se va a dar. Y se va a profundizar probablemente en los próximos... En la economía y en el empleo. En la economía y en el, claro, a raíz de eso en el bolsillo de la gente, ¿verdad? Porque necesariamente va a tener costos, van a haber sobrecostos a raíz de este asunto. Mira, Jorge, que es economista, va a saber que cuando en economía vos crees que te va a ir mal, te va peor. Es un axioma económico que viene de años. Entonces, sí, los medios tienen que ajustarse a la verdad, pero tampoco alarmarle a la gente. O sea, si creamos un caos ahora, la inflación se va a disparar por expectativa, la gente va a remarcar los precios porque no sabe qué va a pasar con el dólar, y no podemos tampoco ser nosotros los causantes de eso. Pero tenemos que calma, pero realismo. Por supuesto. Una cuestión un poco dentro de ese realismo es que hoy la actividad económica está creciendo.
estamos bien, vamos a crecer tal cual se proyectaba, pero ya hay algunas señales que nos dicen estamos creciendo mucho menos en ciertos sectores. Y eso da la perspectiva de que probablemente el otro año algunos sectores estén un poco más golpeados. Claramente, ¿En qué sectores? la producción de energía ya es menor y para el otro año va a ser menor. Eso es muy importante para el país, eso es muy importante para los ingresos que tenemos de las binacionales. Pues, Claramente las vacas dependen del agua, la soja depende del agua, así que es probable que exista una menor la producción. recaudación en parte de La del volumen recaudación de las también. importaciones. Pero acá hay una cuestión interesante también que justamente, ¿por qué nos dieron grado de inversión? ¿Verdad? Yendo un poco, hace rato di la mala noticia, ahora quiero dar, al menos tratar de compensar y equilibrar, Sí. dando una buena noticia. Paraguay en el 2019 tuvo una sequía, seguido después de una inundación muy importante, y los valores de caída que teníamos en ese momento, si uno lo lleva al 2002, hubiesen sido catastróficos. ¿Por qué no caímos tanto? Porque empezaron a aparecer otros productos que antes no estaban dentro de nuestra matriz exportadora, por ejemplo. Ejemplo, autopartes, hace 15 años ni hablábamos. Hoy tiene un movimiento sumamente importante que permite que en años, en el 2021, la caída del sector primario, la caída de la soja y demás fue del 50% de sus exportaciones. Es catastrófico. Sin embargo, la economía no cayó profundamente. Básicamente empatamos el partido ese año. Eso tiene que ver con esa diversificación lenta, pero estamos teniendo una diversificación. Entonces, es un poco también pensar en el mediano plazo de qué más podemos ir haciendo. Es probable que los impactos los sintamos muy rápido, lo estamos sintiendo. Hay productos que ya se están ajustando, hay otros que por una cuestión de competencia tampoco no es que al día siguiente suben, ¿verdad? Hay que vender, hay que aprovechar la situación, pero sí tenemos que comenzar a pensar en todo esto que hablamos de infraestructura. Ya tenemos la ruta Alberdi, Pilar, que nos conecta con Villeta. De repente uno dice, y un sistema ferroviario, y es carísimo. Lo primero que nos viene a la mente es carísimo. Sí, totalmente, pero si sumamos en los últimos 15 o 20 años cuánto gastamos en dragados, especialmente en los de urgencia, no en aquellos de gestión, probablemente encontramos un monto similar a lo que hubiésemos gastado en invertir en algún sistema ferroviario. Entonces, son cuestiones que creo que tienen que estar hoy sobre la mesa y pensar para el futuro. Y hablando del futuro... Inversores. Hablando del futuro, nomás quiero adelantarme a un tema. Nosotros como consultora estamos ya sentándonos a hacer la planificación 2025, ayudándole a nuestros clientes a mirar no solamente el 2025, sino el mediano plazo. Y para que sepamos de esto, hablamos con un par de hidrólogos. Ellos nos estaban diciendo, el agua es un problema en esta parte del mundo por la falta que tiene. Y es un problema del otro lado del mundo porque hay muchísimo. Lo voy a decir en mis términos y perdón a los que son científicos del tema. Cuando la Tierra haga su rotación, esa agua corre. O sea, en términos prácticos y a mi entender, tenemos que estar preparados a que en un año, año y medio, las inundaciones probablemente lleguen a este lado del mundo. A eso que creo que además de la creatividad habría que ser previsor, ¿verdad? Porque Sí la mismo, sequía eso. va a significar un golpe al sector agrícola, ¿verdad? Probablemente algunos productos van a faltar, sin ocultar la verdad, sin generar una sensación catastrófica. Me parece que hay que ser previsor, ¿verdad? Y acá también debería primar un poquitito esto de las relaciones bilaterales o la alianza que tenemos en el Mercosur, porque me parece que es momento para generar una cierta sinergia. Si no, pues no sirven los acuerdos estratégicos. Fíjate que hasta hace poco traíamos ajo de China, ¿verdad? Pensar. Obviamente en este tema tiene mucho que ver el sector privado también, ¿verdad? Que debería ser un poquito más altruista y entender que a veces hay riesgo y que a veces tiene que haber compromisos también con el país, ¿verdad? Porque nuestro sector empresario en un porcentaje importante es muy cómodo, ¿verdad? Debería también en el momento de crisis ellos arriesgar un poquitito, ser previsores, ser aguerridos, tener un poquitito más de agallas y cuidar el sector en el cual nos estamos moviendo, ¿verdad? Y estoy hablando del sector... Me refiero a la protección al sector más popular, ¿verdad? Es posible que el sector de los supermercadistas dentro de poco diga no, justifiquen el costo de vida con lo que está pasando, ¿verdad? Siempre. Además, yo agrego, y ahí, ya que te disculpas con algunos, yo también me disculpo con algunos técnicos, ¿verdad? La inflación en septiembre fue 0,2%, ¿verdad?
Habría que consultar también con doña Juana y con don Pedro, que se Doña va y hace Petrona, compras. como yo digo. Porque creo que es un termómetro importante también para medir el impacto del bolsillo y lo que se tiene en la heladera, ¿verdad? Además de la creatividad, lo que quiero agregar es, tenemos que ser previsor porque se viene probablemente una crisis un poquito mayor, ¿verdad? Eso, ¿por qué cuesta tanto la previsibilidad? Acá generalmente actuamos ya a consecuencia de una crisis, a consecuencia de lo que pasó, sabiendo que iba a ocurrir esto, no podemos actuar como con previsibilidad, como dice Ignacio, no podemos actuar teniendo ya la prevención diciendo, bueno, podemos hacer esto antes, no. Catástrofe, bueno, actuemos. Nos falta esa cultura de previsibilidad, Ay, cómo me cuesta decir esa palabra. No tenemos una palabra más. Previsibilidad. A mí también me costó. Previsibilidad. Empujé Todos al días en su final. casa. Claro. Previsibilidad es la palabra que aprendimos hoy. Ahí está. Pero es así, nos cuesta. Ahora, el tema vos estuviste en la industria y comercio, ¿verdad? Petropar va a tener un tema, seguramente tiene entre manos esta cuestión, porque el flete tiene un impacto directo en los costos de Petropar. Y sobre Petropar después, eso se generan otros sobrecostos en toda la cadena, como decía al comienzo. ¿Cómo se prepara un ente como Petropar frente a una circunstancia como esta? ¿O qué impacto, mejor dicho, tiene el tema de no poder llegar hasta Asunción si nos quedamos en Pilar? Y va a tener que traerse combustible en camiones cisterna, va a encarecer de una manera extraordinaria. Petropar, por gracia o desgracia, es el regulador del mercado a partir de nuestra administración, un regulador virtuoso. Petropar tiene que seguir apretando a ser el más eficiente, porque dentro de todo, al tener el 30% del mercado, se regula más o menos los precios. Sí. Y por otro lado, nosotros pasamos en Maquila de 140 millones de dólares a 1.000 millones de dólares en 5 años. Creo que tenemos que apuntar a 5.000 millones de dólares en los próximos 10 años, y para eso hay que trabajar en la casa del cliente. El cliente es brasilero. El cliente es México, que nos enseñe maquila de alta tecnología. Hoy tenemos jóvenes que son ingenieros asiáticos. Entonces, tenemos que movernos a lo que dicen acá, del otro lado de la mesa, innovación. Si seguimos pensando que la soja y el maíz, y sí, si hay una guerra feroz, va a subir el precio de la soja y el maíz. Claro. Yo no sé si... Ahora, alimentos para el mundo es Pero con va a subir Asia. los combustibles también. Sí, para alimentos para el mundo es con Asia. Para mí, alimentos para el mundo es con Asia, no es con Europa. Yo soy muy crítico al acuerdo con Europa, pues son muy proteccionistas y son falsos. Pero sí, el combustible va a tener que subir. Ahora tenemos una ventaja, ¿verdad? Nosotros podemos meter más biodiesel en la mezcla de diésel. Nosotros podemos meter más etanol en la mezcla de alcohol. Y esas son las ventajas de esta nueva ley que sacamos ahora, donde se va a ir a 32 la mezcla, de 25 a 32, quiere decir que vamos a ahorrar un 7% de lo que salía antes, se va a meter en el campesino paraguayo. Y el cañero probablemente, no sé si va a subir el precio, pero por lo menos va a poder vender toda su caña. Hay pros y contras siempre cuando vos tomás este tipo de medidas. Yo no quiero para nada entrar en la onda apocalíptica de los titulares alarmistas ni cosas por el estilo, pero sí saber cuáles son las variables que van a intervenir en las próximas semanas. Y recién se hablaba del tema combustible en particular, que es uno de los productos más sensibles en relación a cómo se mueve la economía en torno a eso, diésel en particular. Y mencionaban el tema de las guerras, y la situación en Medio Oriente está bastante complicada. Ayer el Estado de Israel declaraba persona no grata al secretario general de Naciones Unidas, por ejemplo. Naciones Unidas seguramente va a sacar alguna declaración en defensa del secretario general. Estamos hablando de política internacional que terminamos pagando las consecuencias prácticas en un país tan lejano de donde ocurre el conflicto como Paraguay. Geopolítica que acá no podemos respirar. Imagínense ahora si el caso del conflicto escala, Irán dice se cierra el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Por ejemplo, digo. ¿Qué sería qué es el estrecho? Y por donde viene sale parte del petróleo, gran parte del petróleo, no una parte. ¿Puede pasar eso? Y en escenarios hipotéticos, digamos que. Pero que ahí, sí. pero ahí sí Estados Unidos va a movilizar su flota para destrabar el estrecho de Hormuz. Es un tema geopolítico que es de manual. Ahora, yo sí creo, Argentina se hizo rica con la Primera Guerra Mundial vendiendo alimentos. Después, todo lo que hicieron no es para copiar. Tal vez, yo no sé lo que va a pasar en Ucrania, pero Ucrania es el granero de trigo del mundo. Y en guerra no van a estar cultivando. Y si por ahí hasta puede venirnos bien
Pero nosotros no podemos jugar el partido por si el contrario hierra la pelota. Nosotros tenemos que construir nuestra propia ventaja competitiva. Más alimentos procesados para Asia. Ahí hay 4 o 5 mil millones de habitantes. Para mí el canal es Taiwán, para mí el canal es Singapur, un acuerdo de libre comercio Mercosur-Singapur está muy cerca, eso nos va a ayudar mucho. Y después trabajar nuestra ventaja competitiva en el tema del petróleo, y somos tomadores de precios, no tenemos petróleo. Somos dependientes. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Esas son nuestras realidades y entonces ahí es donde sí, y se hizo en pandemia, ajustar el selectivo. Pues por cada litro de diésel que nosotros pagamos, estamos pagando 680 guaraníes selectivo y 1000 guaraníes cuando el diésel es premium. Y ahí es donde el ejecutivo puede decir, bueno, vamos a ajustarnos el cinto y en vez de 680, vamos 400, entonces 280 guaraníes tenemos para que nos suba el combustible. Esas ya son medidas tácticas de ese momento que el Ministerio de Economía está en muy buenas manos. El ministro Fernández Baldovino es un viejo zorro, sabe lo que tiene que hacer. Pero como vos decís, no vamos a una apocalipsis. Mira si empieza a llover y sale otra vez bien. Y mira si Brasil anda con una escasez de maíz y viene a llevar todo el maíz, va a ser $300 la tonelada. Los campesinos que hacen maíz van a ganar mucha plata. Entonces, no podemos saber qué va a pasar. Claro. Pero ahora, senador, sobre lo que dijiste, ¿qué nos puede convenir de Ucrania? Porque ahí me quedé en... Y que no producen... Y yo creo que no tenemos que pensar que nos convenga la desgracia de otros. Pero nosotros sí empezamos a producir alimentos procesados, a trabajar más los granos, y tenemos chance de ser proveedores del mundo, porque se va a cortar en alguna manera. Cuando en la pandemia había más terror de lo que iba a pasar que lo que la gente sabía que iba a pasar. Eso llevó los precios para arriba. Un flete que era a China de $3.000 el contenedor llegó a costar $20.000. Claro. Pero lo que vale es lo que está adentro. Entonces Paraguay tiene que ser arquitecto de su destino y yo siempre digo, alimentos procesados para el mundo, lo más cerca de la cadena, te diría, agroecológica y orgánica, que es lo que hoy se quiere y hoy podemos hacer, nosotros podemos hacer, nuestra mano de obra permite hacer eso. Yo creo que seguir siendo centro del centro que no tiene mar y que todo venga al río y a través de una autopista de agua saquemos a Bolivia, saquemos el oeste, saquemos el centro-oeste de Brasil a través de Paraguay, marineros paraguayos, barcaza paraguaya, capitanes paraguayos. Ese es un modelo. Y después yo sí creo también que tenemos que empezar a industrializarnos sobre la base de innovación, pero con maquila. México, por ejemplo, empezó con maquila de textiles para Estados Unidos. Hoy hace drones de alta tecnología por maquila. Eso podemos hacer nosotros, porque ya tenemos 200 graduados con nivel asiático en ingeniería. Son cositas que yo pensaría y le pondría todo el esfuerzo. El mercado de Brasil, de 230 millones de habitantes, importa $70.000 millones de Asia. Esa fue la jugada en su momento. Le dijimos a Dilma Rousseff, vamos a hacer juntos. Y pasamos a 1.000. Y ahora hay que volver a hacerlo con el presidente Lula. Y vamos a pasar a 3.000. Los brasileros y paraguayos van a invertir y los paraguayos van a ganar empleo. Esa es la jugada. Ahora, pero de todas maneras seguimos siendo exportadores de materia prima. No solamente de materia prima, pero es una de las vías por las que ingresa, digamos, capitales importantes. Y ahí hay una hipocresía también. Pero a lo que quería llegar es lo siguiente. Como por ejemplo, hoy se traduce eso con el tema del dólar, ¿verdad? Tenemos un dólar alto y siempre se habla, no, es porque la tasa de interés de los Estados Unidos es alta, bajó un poco, va a llevar tiempo. Pero también tiene que ver con eso que vos planteás. Me gustaría escucharle a Jorge. Sí, por eso. Y yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría. Pero quiero terminar nomás, porque el problema es que justamente si las divisas ingresan por vía de la soja, somos dependientes en gran medida de esa producción. El Banco Mundial, creo que desde hace 15 años más o menos, está diciendo diversifiquen. Y hay ciertos avances en materia de diversificación. Pero la traducción práctica hoy es que ingresaron mucho menos dólares y esto también presiona para que esté arriba. Totalmente. La tasa de la Fed afecta, pero muy poco a Paraguay. Le afecta más a Chile, donde hay mucha inversión sensible, que subió la tasa acá o bajó la tasa acá, saco toda mi plata y me voy. En Paraguay no hay mucha inversión no residente, no hay mucha inversión de extranjeros que mueva un mercado de divisas de manera tremenda, ¿verdad? Lo que sí nos está pasando es un poco lo que mencionabas, Benjamín, que lo que nosotros vendemos se está vendiendo más barato. Claro. La soja en algún momento estaba a $500, ahora está a $3.40 y estaba bajando. Y lo que compramos está un poco más caro. Entonces eso un poco es lo que presiona al alza y también en esta época es momento donde se hacen las compras para fin de año. Entonces hubo una fuerte demanda de dólares y presionó a que vaya subiendo más. Ahora, yo quiero además poner también un dato positivo y seguir empujando ese discurso de necesitamos industrializar seguir industrializando el país. Sí. Necesitamos seguir generando valor agregado.
1994, me voy bien atrás, ¿verdad? 17% de nuestras exportaciones o menos eran productos industriales. Hoy el 50%. Es cierto que de ese 50%, gran parte son productos agroindustriales, Exacto. pero 50% de nuestra matriz exportadora hoy tiene un valor agregado más que simplemente la extracción de la tierra. Eso tenemos que hacer crecer, eso tenemos que integrarnos con una cadena de producción brasilera. Creo que tenemos que ser sinceros y realistas, así como estuvimos hablando, ¿verdad? Nosotros difícilmente podamos competir industrialmente con Brasil en cuanto a lo que Claro. es la escala. O sea, cuando uno va a San Pablo, uno pierde la escala al ver las fábricas que tiene. Es difícil competir con eso. Ahora, ¿qué pasó entre el Pero- 94 y el 2024? Nos fuimos diversificando, sacamos una ley de maquila que comenzó a funcionar a partir del 2008, 2010 más o menos. Le fuimos dando fuerza a eso, lo que decía un poco el senador, en algún momento salimos, nos fuimos a hablar con Brasil, a decirle, mira, yo me quiero integrar a tu cadena. O sea, Paraguay no quiere reemplazar la industria de Brasil, se integra a la cadena. Te doy un ejemplo. Hay unos parlantes muy famosos, no voy a decir la marca porque no les auspicia, ¿verdad? Pero muy famosos en el mundo que Brasil tiene en la fábrica. Acá se hace gran parte de los componentes. Hay una ladera de marca brasilera que muchos de nosotros compramos y que cada vez es más inteligente esa ladera, ¿verdad? Todo el circuito Smart. Y nosotros todavía no hacemos los microchips y el procesamiento y la pantalla táctil que tiene la ladera. Pero la parrilla, el plástico, la puerta y un montón de cosas se va haciendo acá. Y se empezó solamente haciendo la parrilla. Hoy ya se hace el plástico, hoy ya se hace la parte del congelador. O sea, vamos ganando especialización y espero que dentro de pronto hagamos toda la ladera ya acá, ¿verdad? ¿Qué está pasando con algunos productos? Pero Entonces, ¿sabes por qué acá hay mano de obra barata? hay competitividad en costos, ¿verdad? Hay un sistema impositivo no solamente barato, sino sencillo. Cuando uno sale en el mundo no es solamente de que sea barato o caro, ¿verdad? Aparte de que hay tasas muy altas, es un esquema extremadamente complicado que los propios contadores de esos países quieren salir corriendo, ¿verdad? Nuestro esquema es mucho más sencillo, mucho más práctico y encima es relativamente barato. O sea, si algún día se nos ocurre alzar nuestros impuestos, sigue siendo sencillo la No. forma de hacerlo. Esa Entonces- es una discusión interesante. Esa es una discusión que... Pero Yo un pido punto no pongo ahí. venir el día que se toque el tema Pongo impuestos. un punto ahí y para pensar nomás, porque Luego todo lo, de que dijimos, vacaciones. todo lo que dijimos requiere también de plata. O sea, Claro. si queremos el tren, si queremos el sistema de gestión de la navegación, que yo creo que se tiene que pagar ahí el peaje para circular, si queremos más rutas, más puentes, en algún momento tenemos que pensar a decir de dónde podemos sacar. Hoy ya el gobierno nos prometió de que en 5 años no se va a tocar ese tema. ¿Por Y es qué? cierto, no Ahora. toquemos, pero ajustemos algunas que otras tasas. En algunas podemos bajar, como decía el senador, cuando necesitamos. Y hay otras, como el impuesto inmobiliario, que me parece que el valor fiscal está muy, muy lejos del valor del mercado en un segmento donde estamos creciendo muchísimo. Gustavo decía que tenía una teoría, perdón, sobre ese tema. Sobre el dólar. Yo creo que bajó mucho el tráfico de droga en frontera y eso hizo que el dólar esté más alto también porque menos dólares del tráfico se cambian en el mercado negro. No sé qué incidencia tiene, pero Sí. algo tiene que tener. Está trabajando mejor la Senado, no digo que seamos ya una maravilla, pero creo que se está apretando un poco más. Y yo sí creo que hay una tremenda hipocresía con nuestros supuestos socios de Europa. Porque ¿cómo vamos a industrializar la soja y llevar harina de soja si la soja entra a 0 y la harina entra a 20% de arancel? Entonces ellos que son el mundo industrializado nos vienen a dar clases de cómo tenemos que hacer las cosas, pero no dejan entrar a su mercado. Por esa razón sigo insistiendo que tenemos que cerrar el capítulo Europa y empezar a trabajar Asia, porque Asia crece a tasas astronómicas. A Europa lo único que le vamos a vender alimentos a los turistas. Los europeos se están muriendo cada vez más, hay menos jóvenes, hay una inmigración que puede hacer estallar Europa. Tenemos que ser inteligentes, 3, 4 motores. Las economías tienen que tener 3, 4 motores. Y eso está dado para que aumente. Ya tenemos, es incipiente. Hay que ponerle, y eso tiene, también el Ejecutivo tiene que tener gestión. Porque el empresario huele la plata, como él dijo. Si ve vos, tu contrario está haciendo una puerta de heladera y su heladera como consecuencia de eso vende $10 más barato que... Yo voy a ir también a Paraguay. Porque la competitividad sale por tus costos. La competitividad, el precio del bolsillo de la gente es fijo. Vos tenés que irte para atrás en tus costos para ser competitivo. Ignacio. No, además de la creatividad para aguantar una crisis y la posibilidad de ser previsible para lo que pueda venir,
Me parece que es importante también ser pragmático. Fíjense lo que hace Estados Unidos, ¿verdad? Le tiene un odio tremendo al actual presidente, pero negocia su combustible como si nada, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa practicidad, ¿verdad? A lo mejor Rusia tiene un combustible más barato, pero hoy no podemos tener con Rusia porque le estamos apoyando a Ucrania, ¿verdad? En el mundo asiático, China continental es el polo más importante, pero hoy no estamos jugando a Taiwán. Son decisiones que habría que pensar de manera estratégica. Una cosa es la cuestión política y otra cosa es ser pragmático para que tu economía y tu país pueda desarrollarse. A mí me parece que ese tipo de decisiones también debería tomar la gente o debatir al menos la gente que está en el poder. ¿Qué nos conviene? Ucrania hoy y evitar que pueda venir el combustible más barato, si es que es así de Rusia. ¿Qué nos conviene? ¿Seguir trabajando con Taiwán? Yo le quiero muchísimo a los taiwaneses, o seguir con el mundo intermediario, nuestro producto va a Brasil y finalmente, ¿cómo industrializamos? Si Brasil acaba de organizar un G20 donde ni le invita a Paraguay y hace la promoción sobre la energía renovable de Itaipú Binacional. Entonces, me parece que tenemos que exigirnos un poquitito más todos los actores, porque somos parte hoy de la problemática y no necesariamente de la solución, para que este bendito país pueda mejorar. Las condiciones están dadas. Hoy el tema del grado de inversión, si no lo aprovechamos en la práctica, probablemente quede como un cuento dentro de unos años. Hay que aprovechar este momento en que hay que aprovechar. Creo que el presidente está haciendo un gran esfuerzo para vender al país, pero nos está costando generar cohesión en una sinergia con el sector privado que pueda entenderlo también, porque cada uno defiende lo suyo nomás. El ganadero acá, el industrial acá, el FEPRINCO por ahí nomás también, pero no hay una política de Estado para defender en serio lo que es el producto paraguayo. Este es un tema crucial, estratégico el que plantea y requiere de un debate mucho más amplio, profundo. Nosotros tenemos agendado, desde la próxima semana vamos a seguramente impulsar también ese debate en materia de política exterior, cuáles son las apuestas de Paraguay, qué tiene que ratificar, qué no, qué se puede cambiar, cómo se puede reorientar si fuera necesario. Y eso lo vamos a desarrollar. Ahora, volviendo entonces al tema, de modo de corolario, del tema del bajante, de la baja de los ríos, la bajante que estamos sufriendo en la actualidad. No, la cuestión no debe ser, como decía Gustavo, apocalíptico, nada por el estilo, pero por lo menos manejar estas variables que ustedes estaban señalando y reclamar también información. Por ejemplo, sí sería tranquilizador o previsible que Petropar diga, señores, así viene la mano. Que salgan desde el Ministerio de Industria y Comercio o la Comisión del Pilcomayo, no sé cuál es, cómo funciona ahí ese asunto, no manejo bien la información, y digan, bueno, en materia de dragado vamos a tomar estas medidas, aunque ahora estamos en medio del baile, pero que va a tener sus repercusiones futuras. O esta es la situación. Por ahí hay cosas que se están haciendo que nosotros no conocemos. Pero digo que después de los datos que se divulguen, es importante que a nivel oficial se expongan informaciones y el ministro de Economía es el equivalente a un piloto de avión que va a salir a Asunción y se vaya a Madrid y mira el mapa y dice, bueno, sobre el Atlántico hay tormenta, él hace su hoja de ruta así. Yo estoy seguro que el Ministerio de Economía tiene su opción A, B y C. Paraguay solamente si sube el combustible, si baja el río, y solamente puede ajustar impuestos, no hay otro ajuste. ¿De dónde vamos a sacar más ajuste? Entonces, él debe tener su matriz ahí, pero no te puede decir, porque si él te dice, si es tal cosa, los perros se van a estoquear como locos. Entonces, también el ministro de Economía, así como el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, nunca te va a contar si va a bajar o no el tipo de interés mañana. Eso se entera cuando hacen. Hay ciertas cosas que también, pero tenemos buen equipo económico. Yo creo que si es por ese lado, estoy tranquilo. Me gustaría ver un poco más de dinamismo en trabajar los mercados, productos estratégicos, tácticos y no algo tan global. Pero ese soy yo y yo tengo esa experiencia en el ministerio. Muy bien. Super bien. Le agradecemos a Jorge, que se tiene que retirar, y les pido a mis invitados que se queden todavía. Tenemos que irnos a una pausa. Vamos a continuar en el próximo bloque con más temas. Tenemos otro invitado, por supuesto, que nos va a acompañar. Así que pausa. Hoy nos quedamos 12-8 en este primer bloque. Me gusta, acorde absoluta. Es que programa. Temas para la reflexión son, ¿no? Y sí, bien, estuvimos todos muy caballerosos. 12-8, pausa y ya volvemos. Por eso es bueno que haya salido, que yo tengo una. una. Gustavo Leite, senador, muchas gracias.
Están todos muy emocionados porque llegó nuestro asesor político, el invitado también que tenemos hoy aquí como panelista, Felipe Ogoroso. Buenas noches. Hola Carmi, ¿cómo te va? Saludos, Ignacio, un gusto tenerte por acá. Gustavo Leite, senador nacional. Benjamín Liguez, ¿te conozco de algún lado? Yo también. Muchas gracias por la invitación No, de vuelta. no te ubico bien, pero sé que te conozco. Tenemos un programa a la mañana vos temprano, a las 5 por ahí. Exactamente. Pueden Correcto. invitar para Con el un programa de mocho. mañana, por ejemplo. Sí, y nos van a amar. Vengan a las 5:15 nos encontramos No, a mañana. la audiencia. La audiencia rota. A la audiencia. A la Hay audiencia. más chance de que Papá Noel llegue con nuestros ¿Cómo regalos está en Papá Navidad Noel? y estemos mañana a las 5:30 Así mismo. acá. Senador, Es más, ¿cómo si está, logramos, Papá que Noel? si logramos estar el operador, ya sería una gran cosa, por ejemplo. Bueno, No. mañana de 5 a 7 Sí, de la señora. mañana por Universo y por Gen, Así mismo. así son las cosas. Todos Yo otra vez caballeros. tengo que decir, ustedes no me hacen la Y pero invitación. me encanta que vos no hagas. Yo les Pero escucho para- todos los Que días. no hagas, sí. Les- Después nos cobra caro, pero les Que nos dé escucho- manija, claro. no se Les presume la escucho- gratuidad del trabajo. Pero les escucho todos los días. Más vale si ya no hago radio. ¿Qué vamos a hacer? Uf, Bueno, pero ahí- muchas cosas estaban hablando acá en el corte. Están todos muy excitados. Me gusta este programa que se está armando. Pero vamos al tema que adelantábamos también el día de hoy sobre el intendente de Asunción, Oscar Rodríguez. Y para eso lo presentamos a nuestro... No es todavía eso, señorita directora. Eso pasa porque estábamos hablando en el corte y me desconcentran estos caballeros. Vamos Te emociona, al siguiente te emociona. tema y No. por favor, señor conductor, adelante, usted está concentrado. No, el tema de la ONG, ustedes saben que es una cuestión que está en vamos a la hablar luego de polémica, hay una serie de campañas en desarrollo. Lo cierto es que está trabajando, por un lado, la comisión bicameral y por otra parte hay un proyecto de ley que está en discusión. La Cámara de Origen es Cámara de Senadores, hubo reformas introducidas en la Cámara de Diputados, vuelve al Senado. Y ahora resulta que uno de nuestros invitados tiene una especie de instinto suicida, según algunos, porque teniendo una ONG, promueve una ley que le va a controlar a esta ONG. ONGeros me parece que ahora, no sé cómo es el término que se... ONG, sí. ¿Cómo es? ONG, tiene un término ahí raro, a los Sí. que trabajan en las ONG. Entonces, hablando en serio, le queríamos preguntar a Gustavo sobre este tema Mi de la defensa. ONG, de la cual es protagonista también su señora es directiva, y esa supuesta colisión entre lo que por un lado tenés y por otro lado propones. Y mira, vos decís algo que es demasiado evidente. Yo no soy el más vivo del batallón, pero tampoco soy el más burro. No voy a ir a proponer una ley para controlarlo nosotros mismos si no creyeran la transparencia. Y a tal punto llegamos que el lunes le invité a todos los periodistas acreditados en el Senado a mostrarles lo que hace nuestra ONG. Ni mi esposa ni yo cobramos, nadie cobra, es voluntariado puro, es aporte de amigos, hay un aporte de Itaipú, les vamos a mostrar qué se hizo con esa plata y les puedo asegurar que el aporte de Itaipú es muy significativamente bajo con relación a algunas otras que se siguen escudando en no sé qué tecnicismo para no darle a la ciudadanía una rendición de cuentas de millones de dólares que recibieron en teoría para que los paraguayos vivamos mejor. Entonces, creo que este tema, como vos decís, ya tiene dos versiones. Hay una versión Senado, hay una versión diputados en el Congreso. Ahora ya nos queda a los senadores o aprobar la versión diputado o ratificarnos la versión Senado. Creo que la versión diputados es más manejable para el momento. Excluye a organizaciones que tal vez nosotros en nuestro espíritu amplio de incluir a todas, no contemplamos que tal vez para las iglesias, los clubes deportivos, los sindicatos, las asociaciones menores iba a ser un problema. La que fue modificada por el Ejecutivo. Fue modificada por Con el diputados. Ejecutivo con diputados y me parece que es una ley que permite, que reafirma el concepto de la libertad de asociación, reafirma el rol que tiene el Estado en promover las asociaciones civiles, pero también reafirma el concepto de transparencia. Y me parece que está bien, porque si vos trabajás en sectores de interés público, tipo la educación, tipo los asuntos indígenas, tipo el medio ambiente, y tenés que rendir cuenta, viejo, porque sos de alguna manera el quinto poder y sos alguien que no paga impuestos, ya tenés el beneficio de no pagar impuestos, ya tenés el beneficio de ser el poder por debajo
y por lo menos una transparentar y mostrar en qué gasta tu plata, ¿verdad? Exacto. Pero además, Y sobre- senador, sí. perdón, Carmiña, pero además, senador, yo creo que, y lo hablábamos inclusive en la pausa, estábamos discutiendo ya, porque es relativamente hábil el movimiento que están haciendo. Hacen una movida ellos de cambiar un poco el foco de la discusión, ¿verdad? Y plantean como si fuera una ley en contra de las ONGs. Cuando en realidad, cualquiera que agarró y tuvo un tiempito para leer el proyecto de ley, lo que se pedía era transparencia de un sector de la sociedad que estaba sin control y sin transparencia. Entonces, cuando te dicen, no vamos a ver los números de la ONG de Leite, no sé qué, porque Leite también tiene una ONG y cómo va, tiene conflictos de interés, no sé qué. Tiene que renunciar Leite por eso, porque... Pero, Ana, pues, yo en ningún momento, es más, alguien que te conoce a vos sabe que vos trabajaste activamente en esta y en otras organizaciones similares, y vos nunca hiciste, o sea, yo creo que en un proyecto nunca dice, estoy en contra de... Ahora, si para algunos medios de comunicación, así como dicen que supuestamente hay una comisión para la censura, que no sé qué, que iban a haber por poco incautaciones, no sé qué, y que encima todo era un tema en contra de la sociedad civil, y me parece que hay por lo menos un problema de enfoque, ¿verdad? Cuando todavía Senador teníamos... y después Ignacio, porque Ah, justamente- perdón. No, Ignacio, No, por favor. adelante. Ignacio, el que más sabe de tu capo. Además, ¿Cuántos años de periodismo tiene? Por Presumo eso- que tiene un punto de vista distinto. Por pero a lo eso mejor justamente, prejuicio. Siempre él lo habla, oye. decía Felipe, la No, pero está prensa, bien. dependiendo de qué sector de la prensa, puede haber un poco de posverdad, de querer desviar del ataque. La comisión Garrote, como puso una prensa, un medio de prensa, esto, pero tu opinión sobre todo el enfoque desde el momento en que se propuso este proyecto de ley de control a las ONGs. No, yo parto de una premisa muy básica, elemental. El Estado está para controlar. Todos los estados del mundo están para controlar, ¿verdad? Y acá hay mucha proclama por la transparencia y tenés que rendir cuenta. Todo lo que estamos acá, de alguna forma, estamos controlados. De momento en que tributás, vos tenés que justificar tu ingreso y tu egreso. O sea, todos los ciudadanos estamos sometidos a eso, ¿verdad? Lo que yo veo nomás que a veces la comunidad internacional maneja muy, de manera casi discriminatoria este discurso, ¿verdad? Me parece que no es el gran tema. Viste que recién estábamos hablando de la inflación, del costo de vida, pero este es el tema de agenda de la prensa, ¿verdad? Así mismo. No creo que sea la prioridad, no creo que le interese a Juan y a doña, no sé, fulana que se va al súper, pero Ya, Petro. ¿quién instalan los temas? La prensa, ¿verdad? ¿Y por qué crees que le Y mira, destina tanto, si voy a tanto ser espacio? malicioso, creo que todos son cómplices para mantener un status quo, ¿verdad? Y someter a la gente a una situación de vida que creo que no se merece, ¿verdad? Este país tiene un sol maravilloso, una tierra riquísima, puede lograr una alta producción, pero esa es nuestra agenda. Y por eso digo con mucho respeto, y yo soy parte del equipo, ¿verdad? A veces elegimos mal los temas de agenda, ¿verdad? Este es un tema importante, pero nos puede llevar una Tantas semana, tapas. tantas, Tanto pero ataque. parto para responderle, yo creo que el Estado está para controlar, tenemos que acudir a la transparencia. La transparencia te da legitimidad incluso para protestar después. Y bueno, hasta lo que yo entendí, nadie está contra la ONG. Y como dice Felipe, si mañana empieza a haber censura y empieza a haber a coartarse de derechos ciudadanos, yo creo que mucha gente, ustedes mismos, se van a sumar a eso. Y eso yo no veo el riesgo a eso, ¿verdad? Vamos a contar a la gente, Sí. perdón, senador, vamos a contar a la gente por qué lo que a ABC tanto le preocupa esto. A ABC le preocupa a la CDI porque va a investigar lavado de dinero. Una causa que está dormida en el Ministerio Público hace un tiempo importante, por cierto, teléfono para fiscal general, donde hubo inclusive intervenciones en el Banco Atlas y después más no. La actual ministra de Serprelat, Liliana Alcaraz, siendo fiscal, hizo esa intervención, un allanamiento, después salió ella del Ministerio Público o para la causa. O qué en algún cajón de algún fiscal, ¿verdad? Ahora vos preguntás, nadie sabe ni qué va a estar la causa, nadie sabe ni qué va a estar la carpeta, ¿verdad? Entonces, a veces te dice, guau, la censura, no sé qué, guau, tal cosa, guau, la originalidad. Lo que nos quieren es que metan la mano o que se pongan por lo menos una lupa en esa causa. Porque están hasta el cuello también. Claro, ese es La un sector. jugada, Ahora, la jugada es deslegitimar Claro. a la comisión de investigación. Cuando la comisión siguió, la jugada era, la comisión viene para atacar a las ONG. No, la propia ministra de Serprelat nos dice, esta ley es necesaria bajo Gafi, bajo Gafilat.
el Tribunal Superior de Justicia Electoral nos dice no podemos controlar si hubo o no filtración de la ONG al financiamiento político porque no tenemos la lista de quién cobró de la ONG. Entonces Ignacio salió senador. Juan, Pedro, Luis aportaron a la campaña de Ignacio. Pero el Tribunal Superior de Justicia Electoral no sabe si ellos vienen de la ONG, de dónde viene la plata. Y por último, yo creo que lo más importante es que cuando discutíamos todavía la versión Senado, yo le decía, le pago un asado al que me encuentra la palabra prohibir en el texto, al que me encuentra el concepto restringir, al que... No, las ONGs pueden avanzar las ideas de Karl Marx o de Erwin von Mises, pero tienen que rendir cuenta cuando intervienen en el ámbito público, en el ámbito típico del Estado. Porque vos tenés hoy, ¿cuántas ONG y cuánta plata ya vino para solucionar el tema de nuestro hermano pueblo originario? El negocio de la ONG, en algunos casos, es mantenerlo donde están para poder seguir cobrando plata. En 1984 yo estaba en la facultad. Me acuerdo hasta ahora de un artículo de la revista de negocios de Harvard. Había, ¿quién gana en las ONG? Ganan los funcionarios. Entonces yo lo que digo es, ¿cuál es lo que es el problema de que vos ganes? Sí, igual vas a tributar. Aquí lo único que estamos metiendo dentro del concepto de la ley es que la gente tiene que enterarse. Y la gente va a sacar conclusiones si el sueldo que gana fulano para hacer el Estado paralelo sirve o no le sirve a la gente. Y ese es el que le molesta. Y en el caso de algunos medios de comunicación, casi todos los proyectos que vienen con financiamiento internacional tienen un elemento discrecional del administrador que es promoción y difusión. Y promoción y difusión es medios y periodistas. Senador, y eso es lo que molesta. Simplificando, porque yo, por ejemplo, no leí el proyecto de ley, pero entiendo perfectamente a lo que se quiere llegar, que es transparentar de dónde viene el dinero, dar el famoso, presentar ante la Contraloría, se gastó, dónde se gastó, quién puso, por qué, y cuál es el problema de las ONGs, que yo hasta ahora no entiendo, porque ya escuché a varios directores de ONGs diciendo que es inconstitucional, que esto es que lo están atacando, lo que sea. Si lo único que tienen que hacer es, si están haciendo bien las cosas, el famoso, voy a aparecer en el hecho, ¿verdad? Pero el que nada debe, nada teme, es presentar tu rendición de cuentas de dónde vino el dinero y se acabó. Lo que les molesta... tanto lío con algo que me parece simple? Te explico. Hay 12,000 y algo organizaciones sin fines de lucro inscriptas en el registro persona física y jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas, que está en hoy la abogacía, la ex abogacía. Pero hay 7,800 nomás que están al día con su presentación mensual a la DENIT. Esa presentación mensual está bien hecha. ¿Qué es lo que está diciendo la ley? Cada 6 meses vas a juntar eso y vas a publicar en tu página web detallado. Esa es la ley. Así de simple. Es vos la que tiene trámites burocráticos. Es cortar, pegar, alzar. La información está. Claro. Y si no estás luego haciendo eso todos los meses, podés tener sanciones que van desde amonestación hasta eventualmente, si después de un año no informaste, van a cerrar como cualquier negocio. Claro, se supone que cada ONG tiene un administrador del dinero que puede subir esa información. Y si manda a la DENIT, ¿cómo no va a poder ser cortar? Si la DENIT es todo electrónico hoy. Hay un cuestionamiento que se le hace con mucha intensidad al proyecto de ley, a vos en particular, como una especie de Führer potencial, ajá, ¿verdad? O Duce en realidad, porque te hablan de, sí, fascismo. De fascismo. Ah, por eso decían las leyes tronistas. El fascismo. Van cambiando por semanas. Y el argumento es que se busca intervenir en organizaciones privadas y en el manejo privado, de información privada, hacerla pública. Y que eso es, no sé por qué, la conclusión teórica, entre comillas lo de teórico, es fascismo puro. Le dimos vuelta a todos sus argumentos porque Estados Unidos, y nadie puede negar que Estados Unidos no es Venezuela, ni es fascista, ni es Nicaragua. Estados Unidos tiene la ley FARA, que del año 1938 obliga a los extranjeros que vienen a influir en Estados Unidos a declarar todo lo que están haciendo. Canadá acaba de pasar una ley igual. Hungría la tiene. No, Hungría es fascista. ¿Cómo va a ser fascista si está en la Unión Europea? Si hubiera sido fascista, lo hubieran echado a la Unión Europea. Es de derecha. Es de derecha. Gana hace 14 años la elección al mismo tiempo, pero gana la elección. Y la Unión Europea le metió 20 millones de euros vía las ONG para hacerle perder a Orbán y igual les ganó.
Así como acá, nosotros trabajamos contra una cofradía de falsa información, posverdad y demás, y ganamos más lejos porque la gente percibió que había injerencia extranjera en la campaña del otro lado. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un pacto con todos. ¿Cuál es el problema de mostrarle a la gente en qué se gasta la plata, que en teoría es para el beneficio de la gente? Porque la cooperación internacional viene para mejorar la democracia, para disminuir la corrupción, para que haya mejores sistemas de control. Mostra, y si vos ganaste $100.000 y tu trabajo vale $100.000, ¿y cuál es el problema? Si igual ¿La ONG de tu esposa va a hacer eso ahora? el lunes vamos a hacer, pero nosotros movemos 300 Ellos son millones, ONG 300 transparentes. millones al año. 300 millones ONG al año transparentes y el nadie titular. cobra sueldo, es 100% voluntariado. Pero yo lo que quiero es demostrar el lunes que sí se puede ser transparente, aunque sea que muevas un chiquitito. Vos tenés que contar a la gente, me dio Felipe, me dio Benjamín, y yo gasté en esto. Compramos en el supermercado tanto, compramos sábana, compramos frazadas. Así tiene que ser la rendición, porque como dijo, creo que Ignacio, no va a legitimar. La ONG que mejor rinda, más plata va a tener después, porque va a ser más útil a la sociedad. Pero hoy hay una teoría, ¿verdad?, de que hay gente que tocó 1.200.000, 2 millones de dólares, y vos decís, pero a ver un poco, en ese convenio de cooperación entre la USAID y el gobierno de Paraguay, donde Paraguay puso una parte de la plata, nuestros impuestos, habla de dos conceptos que para mí son esenciales: precios razonables y condiciones de competencia. Si Ignacio todos los días le cobra a sus clientes por asesorarle $1.000, es inmoral que le cobre al proyecto $10.000. Y eso es lo que empezamos a ver que puede haber ocurrido. Entonces, lo mejor que puede hacer es que la ciudadanía mire y la ciudadanía sea el juez. Hoy justamente hablando de los recursos que se mueven a través de ONG, que sería bueno efectivamente que se transparenten, se publica un artículo en el diario La Nación que dice: siguiendo con el destape de manejo discrecional de dinero público en proyectos del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo CIR con el Estado, encontramos que varios operadores del movimiento político del expresidente Mario Abdo Benítez figuran con honorarios o jornales en las rendiciones de cuentas del proyecto Capacitación, tiene un nombre largo. La reactivación económica post-COVID, el proyecto fue de 6.093 millones transferido por el Estado al CIR a través de del SINAFOCAL, un organismo del Ministerio del Trabajo. Esto es importante, acá hay una ONG, hay un organismo del Estado paraguayo, Plata pública. Plata pública, 6.000 millones de guaracas. No estamos hablando Perdón, hoy estuvo el Contralor y en la eso bicameral. El Contralor confirmó que existe una investigación, que está muy avanzada, que en 2 semanas van a terminar la investigación y que de haber hecho punible deben informar a la Fiscalía. Así tiene que ser. Nadie se tiene que enojar. Además, quiero tomar un poco el punto nomás que planteaba Ignacio, pues me parece que es clave, ¿verdad? Porque lo que es, si no es un tema de agenda de la gente, los medios tanto martillan. Porque es real, o sea, en el día a día vos le preguntás y... No sabes ni lo que es ONG. Hoy publicaba a ti una encuesta, no está entre los temas más comentados de la gente, ni... Pero es un tema de agenda, ¿por qué? Porque vos estás pateando un cabichuí. Y los perros reaccionan, ¿verdad? O sea, hay que poner en contexto acá de que cuando se tiene voy a decir, cojones suficientes para patear un status quo, y los perros reaccionan, ¿verdad? Gente que vivió toda su vida muy cómoda y que toda su vida se acostumbró a poner el dedo o la lupa sobre los políticos. Resulta que ahora encontraron un grupo de políticos, un movimiento o un gobierno, como quieran llamarle, que se animó a plantear la cuestión, como sucede en otros países, de distintas ideologías. Ah, no, estos son unos hijos de... ¡Escándalo! Encontraron un no político, que soy yo, que lidera este movimiento. Porque yo no soy político. La comisión. No lidero la comisión, pero lidero... Bueno, todo el proyecto. Yo propuse que... Y esto viene el tema, como... digamos. Hay que entender de dónde viene esto. La Esto ley viene... de... Sí, yo soy uno de los propulsores de la ley. Sí, pero sí. soy tal vez el que más habla, el que más... Porque estoy apasionado con esto, porque me di cuenta en el acuerdo de cooperación de la Unión Europea con Paraguay que ya no nos querían mostrar en qué se gastaban los 17 millones de euros que en teoría vino para transformar nuestra educación. Y vos le preguntás a los perros, ¿se transformó nuestra educación? No. Y en ese mismo proyecto se gastaron solamente en una ONG 6.000 millones de guaraníes para difusión y comunicación.
¿Y qué es lo que comunicaron? ¿Vos sabés lo No, que la- ¿Qué es lo que nos viene hacia acá? Eso. ¿Vos sabés lo que es la plata fresca que es eso, Ignacio? No, pero Para un periodista, un medio de comunicación. no, yo entiendo. Hay mucha plata La- acá. la luz, pero a mí ¿no? me parece nomás Yo para no sé, mejorar el país. Habría que hacer la transparencia del control a nivel general. Por ejemplo, los partidos políticos Sí. usan bien sus Sus recursos. sus Y recursos. es plata No. pública también, ¿eh? La gran mayoría no usan bien, no usan bien. Los municipios usan bien los royalties. O sea, estamos hablando de dinero, por eso somos pobres, ¿verdad? A mí me parece como puntapié inicial que está bien, pero abarquemos, que se rinda bien. La justicia electoral no tiene capacidad de control, ¿verdad? No sé por qué. No tiene capacidad de control, o sea... Perdón, Ignacio, en línea con lo que estás diciendo, una de las evidentes sugerencias que va a hacer la comisión es que en ese servidor central que va a estar en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas, van a estar los datos de todas las organizaciones sin fines de lucro mensuales. Tenemos que darle por ley acceso al Tribunal Superior de Justicia Electoral con la confidencialidad del caso, ¿verdad? Son los datos privados además, para que ellos puedan trabajar en el tema de financiamiento político. Y hoy estaba el ministro de MITIC y nos dice, se puede hacer, va a llevar un tiempo, pero hasta ahí tenemos que avanzar, porque la Contraloría tiene una base de datos, el MEF tiene una base de datos, la CEPRELAT tiene una base de datos, el Tribunal de Justicia Electoral no tiene una base de datos y ninguno se habla entre sí. Pero debería Entonces, de poder... y bueno, y eso también va a salir de esta ley, por eso también que esta ley es resistida. Pero mis datos privados tienen una empresa privada y lo usa comercialmente, Inforcom. Vende tu dato privado. Una telefónica. A mí ¿quién me defiende ahí, verdad? Claro, y recibimos publicidad todos los días de instituciones así Exacto. insólitas, empresas insólitas no tendrían por qué tener tu número ni tus datos. Yo tengo después una pregunta para hacer sobre la falta de transparencia en algunos temas. Hay hasta acuerdos, convenios que se hacen a nivel internacional con órganos financieros, organismos internacionales, cuya ejecución, por ejemplo, no pasa por contrataciones públicas. Entonces, pero ese es otro capítulo, ¿eh? No, pero perdón. Hoy Ya, no, nos decía el ya. Contralor que el costo real de trabajar con UNOPS de Naciones Unidas es 40%. No Sí, el porque 6 que lo- te porque cobra, es cometían los ellos. costos indirectos. Entonces, si vos tenés 100 y tu plata te rinde 60 nomás, es vos la que Naciones Unidas coopera. Naciones Unidas extrae plata de Paraguay. El costo de La- pasar o de bypassear, digamos, los controles por cualquiera, puedes citar un OPS si querés, o hay varias más. Ellos te dicen, no, va a pasar por acá, pero una parte para mí. Y no hay Sobrecito. control. Ahí es. No hay contrataciones pero puedan públicas. acudir, Tienen que hermano, hacer pero con ahí- este, con aquel y con el otro. Esa es Ahora, otra de las senadores. sugerencias evidentes que tiene que abordar la Comisión Bicameral de Investigación y decir, bueno, si quieren que alguien le administre y que juegue con las reglas del presupuesto general de la nación, o si no es un partido, ¿cómo yo voy a jugar con una pelota más grande y otro con una pelota más chica? No se puede jugar Yo partido sé que así. este tema da para seguir, pero un ratito les pido salir de este tema porque enseguida vamos a volver a hablar de la ley de la ONG y sobre, yo quiero saber más sobre la reunión que tuvieron hoy con el Contralor y también con el Fiscal General del Estado. Pero hay que hablar sobre la encuesta que decía Felipe recién, la encuesta que hoy publicó la consultora ATI SNIT. Este resultado que vemos justamente, la consultora ATI SNIT que se encuentra con nosotros vía Zoom, y lo que queremos saber es justamente sobre los resultados. A un año justamente de asumir Santiago Peña, ¿qué impresión tiene la gente según esta encuesta, digo bien, de ATI SNIT? Y ya la saludamos. ¿Qué tal, Ati? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Un segundito que estoy, no sé qué hice con la tecnología. Ocurre, No te ocurre. preocupes. Te escuchamos igual, Ati. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Voy a volver a conectarme o no sé qué voy a hacer. No, Igual, te podemos seguir. escuchamos súper bien y queremos que justamente nos comentes sobre esta encuesta que publicaron el día de hoy, que tiene que ver a un año de asumir Santiago Peña, la impresión que tiene la gente sobre él, sobre su gestión, y luego también sobre Referentes la políticos. imagen de los líderes políticos. ¿A ti? Se nos fue, parece. Parece que cortó, me parece. Sí, creo que se va a volver. Pero bueno, estamos viendo en pantalla justamente lo que se publicó hoy a través de la cuenta. Todo el mundo tiene acceso a esto. También está en diferentes portales, algunos portales, exactamente como decía Felipe. No todos los medios de prensa lo publicaron, pero tiene que ver con la gestión presidencial de Santiago Peña. En principal, mide varias cosas la encuesta. Después le vamos a consultar Sí, sí, sí. A
a Ati Snit, pero mide, por ejemplo, la gestión del presidente de la República, también el grado de aceptación o de confianza que tiene el presidente de la República. Por otra parte, cómo están los distintos referentes políticos, ya por fuera del Poder Ejecutivo. Ahí aparece Horacio Cartes como el líder con mayor adhesión popular. Y después están seguidos por otros protagonistas, pero está Ati, vamos a preguntarle a él directamente. Bueno, estás, Ati, te saludamos otra vez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Perdón, la producción acá doméstica es medio complicada. No, tranquila. Vaya mis disculpas. Buenas noches. Justamente saludarte. Un gusto saludarte, Felipe. Un gusto saludarte, Benjamín. Atenta a los que quieran consultarme, con mucho gusto. Bueno, sobre lo que publicabas a ti el día de hoy en tu consultora, justamente a un año de la gestión del presidente Santiago Peña, la percepción que tiene la gente sobre diferentes consultas que hicieron, ¿verdad? Sobre si está mejor o no el Paraguay, sobre todo esto y el universo también, ¿cómo arrancaron con esta encuesta? ¿Y cuánto tiempo llevó? Bueno, esta es la... Si bien tengo entendido, esta ya es la quinta encuesta que estamos haciendo desde la asunción al gobierno del doctor Santiago Peña. Nosotros estamos haciendo con un esfuerzo muy grande, tratando de hacer estadísticas trimestrales en relación a la gestión del gobierno y a la gestión del gabinete. Estas preguntas que nosotros presentamos a la ciudadanía las hemos hecho en agosto del 2023, en noviembre del 2023, a los 100 días, en marzo del 2024, en agosto del 2024, la encuesta se presentó a los 1 año del gobierno de Santiago Peña, y ahora estamos haciendo esta, que es la quinta muestra, que estamos haciendo ahora en octubre del 2024, y tiene la misma batería de preguntas, en el sentido que preguntamos cuál es la percepción que tiene en relación a si Paraguay, la República de Paraguay, como Paraguay se siente mejor, cómo siente que está la ciudadanía hoy, cuál es la expectativa que tiene en relación al gobierno, qué es lo que el nivel de confianza que tiene, el nivel de aprobación que tiene el presidente. Después, qué es lo mejor que hizo el presidente en los meses, en el año, 3 meses que tiene de gobierno, y después qué espera para los próximos años y qué espera para los próximos meses, porque como te digo, estas mediciones cada 3 meses que estamos haciendo, y después un análisis del gabinete. Posteriormente a esto también hicimos un análisis de quiénes son los líderes políticos, y estas preguntas, como te digo, están presentadas estas están analizadas de manera sistemática. La misma batería de preguntas está siendo presentada cada 3 meses. Estoy con un medio de comunicación que en este momento aceptó el desafío de poder tener estadísticas sistemáticas en relación al ámbito de las ciencias políticas, que son justamente la medición de gestión y la evaluación de la gestión de manera cíclica, de tal manera que podamos tener las tendencias de la opinión pública, y cuáles son los momentos y la coyuntura en las cuales por qué opina de una manera y por qué opina de otra manera. Entonces ahí tenemos cuáles son esos acontecimientos que se dieron en ese tramo de la encuesta. A ti me parece súper interesante realizar esto trimestralmente, porque bueno, el país cambia por día, no sé si también decirlo por mes o cada 15 días, ¿verdad? Entonces es interesante conocer la percepción de la ciudadanía sobre la gestión del presidente, y en este caso, en cuanto a la gestión del presidente de la República, hay un 52,3% de aceptación. Sí, así es. Hoy, si podemos decir por la gestión del doctor Santiago Peña, que tiene un nivel de aprobación de su gestión, del porcentaje de, no estoy viendo bien acá, pero 52, acá ya le tengo. 52.3.
52.3%, ¿verdad? Ujú. Entonces, este 52.3%, si nosotros hacemos si vos mirás la encuesta de agosto, vas a ver que en agosto tenía un nivel de aprobación por el 56%, ahora estamos por el 52.3%. ¿Qué nos permite analizar esto? Los movimientos oscilantes que tiene la opinión pública, porque la opinión pública no es que piensa lo mismo de una manera permanente, sino esto que tiene como ondulaciones, va opinando de manera diferente conforme a lo que va ocurriendo. Entonces, eso es lo que queremos captar. Y hoy lo que podemos decir es que este 52.3% de ciudadanos que están inscritos en los padrones electorales aprueban la gestión del presidente Santiago Peña y rechazan su gestión un 44.7%. Si uno esto hace una desagregación, y nosotros podemos mirar esto por partidos políticos, podemos mirar por área, por región, podemos mirar, tenemos un nivel de aceptación muy importante del 74,9% de esta aprobación está dentro del Partido Colorado y un rechazo un 25,1%. ¿Qué significa eso? Que el gran peso de la aprobación que hoy tiene el presidente Santiago Peña está dentro de su partido, que es muy interesante porque tiene que apoyo del partido. Con esto no se dice que Paraguay está mejor. Y eso quiero que se entienda porque hoy no se dice que Paraguay está mejor. Paraguay tiene los problemas endémicos que tiene en el ambiente social, que tiene en el área de salud, que tiene la educación, y que no son problemas solamente de este gobierno, son problemas que se arrastran de décadas. Entonces, no se le puede atribuir toda esta suma de problemas a una sola gente. Lo que sí dice la encuesta es que hoy el ciudadano tiene esperanza de que con este gobierno se pueda solucionar. ¿Y qué quiere que le solucione en primer lugar? Primero, un trabajo digno, por la generación de empleo, y segundo, que haya una suerte de seguridad. Dos cosas importantes que pide la ciudadanía: empleo, sí. seguridad. Una consulta más bien técnica. En uno de los cuadros aparece la pregunta: ¿cómo califica la gestión del presidente de la República, Santiago Peña? Y da los números que recién mencionaba: 52.3 de aceptación. Perdón, sí, 52.3 de aceptación y 47.7 de rechazo. Hay otro cuadro que habla de confianza. Y ahí las cosas son más preguntas, digamos. Una o más opciones que tenían los encuestados. 28.4 confía en el presidente de la República. 30.6 tiene alguna confianza. 32.1 ninguna confianza. Mi pregunta, lo que te quería consultar era, estas opciones, ¿por qué solamente dos opciones en cómo califica la gestión del presidente? Porque hay calificaciones no solamente buenas o malas, digamos, podría haber regulares también. Entonces, ¿qué hacemos con esta pregunta? Primero, esta calificación en la que nosotros confianza, medimos confianza porque es a la persona, es a Santiago Peña, ¿verdad? Y otra cosa es la gestión, ¿qué hizo? ¿Verdad? Claro. Entonces son dos dimensiones diferentes de la pregunta, ¿verdad? Dos dimensiones diferentes. O sea, yo confío en el presidente Santiago Peña, yo tengo mucha confianza, me dijo el 7,7. Le tengo confianza, me digo el 28.4, y no le tengo todavía alguna confianza el 30,6. Entonces yo puedo tomar esta parte de la nota como una cuestión muy interesante que suma cerca de un poquito más del 60% de personas que todavía confían en Santiago Peña, en el presidente Santiago Peña, pero critican también pero cuando vos le preguntás, critican un poco, critican la gestión. Y eso es un dato positivo también, porque de alguna manera hay todavía un potencial al cual se puede aspirar, porque hay un nivel de confianza positivo. Claro. Hay un cuadro a ti que vos hablaste varias veces. Buenas noches, antes que nada, gracias por el tema de la fluctuación, ¿verdad? Cuando planteas cómo califica la gestión, y se ve perfectamente cómo va subiendo, tiene picos, después va bajando, y está vinculado a lo que vos planteabas. Quiero tomar eso porque en tu primera respuesta hablabas de eso. El tema de cuando se empieza a hablar o instalar un tema.
Sí. En uno de los temas que se plantea, por ejemplo, porque vos me dices, qué sé yo, entrega de patrulleras, por ejemplo, muy positivo, ¿verdad? Por el tema de la seguridad y demás. Después está planteado, por ejemplo, el tema de la modificación al Código Laboral. Y vos los números decís, opa, ¿qué pasó acá? ¿Verdad? Claro. O sea, ahí hubo algo, evidentemente, algo que revisar en el planteamiento. Puede ser los tiempos, pueden ser las formas, pueden ser los modos, si querés. Tal vez el tema en sí mismo de fondo, tal vez la gente esté de acuerdo, pero cómo le llegó la información vinculada con lo que dice Ignacio también, cómo decodificó la gente eso. Hay una cantidad de elementos que mira, así, algo pasó, ¿verdad? Entonces digo nomás, cómo está muy vinculado eso de la percepción de la gente a un gobierno o una administración en base a los temas que plantea, ¿verdad? Sí, claro. Porque cuando nosotros miramos estos acontecimientos que se dieron en este proceso, en este tiempo que es de agosto a ahora, que terminamos, bueno, de la última presentación, que terminamos el último trabajo en julio, ahora, si vos analizás cosas cotidianas que por ejemplo, que le gustó a la ciudadanía, por ejemplo, el cambio de horario permanente, por ejemplo, el cambio del horario de verano, que se llama de manera permanente. Hubo mucha discusión, pero el 56,8% de los ciudadanos inscritos en padrones electorales dicen que está bien, ¿verdad? No tiene rechazo. El proyecto de la pensión universal a adultos mayores también tiene un 54,2% de aprobación. Está bien. La nueva flota de patrulleras, 100 motos a la policía, está bien. Ahora, cuando se habla del tema del trabajo y de esa palabra que dice que no es que va a tocar la estabilidad laboral, eso les toca directamente, entonces dice, esto no me va a gustar, a no ser que me plantee de una manera diferente, entonces, o cuál va a ser la consecuencia que va a tener inmediata y directamente que haya más en mi información empleo. también. O sea que, claro. Entonces, ¿cómo decodifica la información, verdad? ¿Cómo se decodifica la información y cómo se presenta la información? Pero si la información se presenta desde el Poder Ejecutivo, se plantea una situación que ya es un derecho consagrado, obviamente que golpea a la ciudadanía. ¿Me entienden? A ti muchísimo más tenemos para preguntarte, así que bueno, te esperamos seguramente cuando puedas aquí en el piso para seguir hablando de estas y otras encuestas también y sobre tu consultora y sobre cómo va a continuar seguramente todo esto. Te agradecemos por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches a ti, SNIT, de la consultora, a ti, SNIT, por supuesto, hablándonos de la encuesta que publicaron el día de hoy. Tenemos que irnos rápidamente a una pausa. En el próximo bloque continuamos con más 12-8. Llegamos al último bloque de 12-8 y en las pausas no hay 12-8. Y tipo el intendente acá se graba todo, así que ojo con eso. Justamente vamos a presentar a nuestro compañero José Encina, casi me olvidé tu nombre. Adelante, José. ¿Qué nos traes esta noche y sobre qué? Buenas noches, Carolina. Un saludo a los panelistas. Bueno, hoy le traemos este tema. Vean un poco. Ah, sí, directo. Claro, vamos ya, dale. Medidas alternativas para Nenecho. Fianza real de 500 millones de guaraníes. Presentarse trimestralmente en el juzgado. Obligación de comunicar cada salida y retorno al país. A diferencia, vuelvo a repetir, a diferencia de otros ídolos de algunos medios, nosotros nos presentamos como corresponde, no rehuimos absolutamente, estamos tranquilos, con la conciencia tranquila, somos los primeros interesados y los más interesados en que esto se esclarezca y culmine lo antes posible para poder justamente demostrar nuestra inocencia. ¿Qué harán con Nenecho en la municipalidad? Imputado y con medidas alternativas a la prisión. Esa es la situación jurídica en la que se encuentra el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez. Las investigaciones contra el intendente iniciaron después de la pandemia del COVID-19, contexto mundial en el que se realizó compras aparentemente irregulares de insumos de limpieza para la comuna por el valor de 1.830 millones de guaraníes. En el caso conocido como detergentes de oro, la fiscalía encontró que en el periodo de tiempo pandémico, Rodríguez habría cometido hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal, por lo que terminó siendo imputado. Tras conocerse el acta de imputación, el bloque liberal de la Junta Municipal le pidió inmediatamente su renuncia, solicitud que no acató. Además, en una de las sesiones se llevó el pedido de destitución a votación, pero no alcanzaron el número que mandaba a Nenecho fuera de su despacho y de la administración comunal. Hoy, el intendente ya cuenta con medidas cautelares de fianza real por valor de 500 millones de guaraníes, la obligación de presentarse cada 3 meses ante el juzgado y avisar cada vez que sale y entra al país. La incertidumbre sigue rondando sobre la Municipalidad de Asunción y uno desea saber si en las próximas sesiones volverán a solicitar la renuncia, pedirán la destitución o acudirán a la Cámara de Diputados para la intervención del municipio. Y ahora, ¿Qué más tenemos? ¿Qué va a pasar?
si van a volver a pedir que Nenecho sea destituido o si van a pedir o a esperar ya definitivamente la intervención, que para eso se tienen que dar 3 presupuestos ahí que manda la Constitución para que diputados digan, sí, vamos a intervenir porque están mal utilizando los fondos. Bueno, vamos a ver ¿Se puede volver a pedir la intervención? Sí se puede. Sí. No hay límite para eso. No No hay puede tampoco pedir plazo. En todas las sesiones se puede solicitar la intervención. Ay, yo pensé que ya se calmaron con Un eso. detalle que no es menor para agregar nomás al comentario de José es que la bancada colorada se dividió Sí. en 3 Porque de la Junta Municipal, ¿verdad? para Esa- ser presidente. Hay una tercera que creo No que solamente es de para eso, una Carmiño. un solo miembro, ¿verdad? Para eso te pones de acuerdo ahí en el corral nomás y después al contrario, ¿verdad? Pero hay una bancada que es de un solo miembro, ¿no? Por ahora, diría la Enrique. Ahora, es notable cómo nosotros intentamos muchas veces hablar con concejales del bloque colorado, están muy llamados a silencio en general. Todos respaldaron la gestión de Nenecho, sin ningún tipo de resalvas ni nada por el estilo, todo, a lo largo de toda la gestión. Pero evidentemente, ahora ya hay otros cálculos políticos también en discusión. Porque, bueno, se va a elegir el próximo presidente de la Junta Municipal. En diciembre. En diciembre, si hay una destitución del intendente, el que asume es el presidente de la Claro, Junta Municipal. Porque renuncia no va a haber, ya dijo él. Y este completa el mandato. Entonces los muchachos están haciendo sus cálculos rápidamente para ver cómo se posicionan frente a este tema de acá a pocos días. Entonces, probablemente estén... la discusión ya no sea si corresponde o no corresponde, destitución, intervención, sino, ¿quién puede ponerse ¿Quién en es el carrera? próximo Pero presidente? con otro agregado, que la campaña para las intendentables, que sus internas son normalmente allá por julio, agosto 2026, van a empezar en enero 2026. O sea, cuando en enero haya una nueva junta, faltará un año. Y es el famoso jockeying for position, dicen los gringos, ¿verdad? El A jockey codazo, que se pidiendo- va a codazo viendo dónde... Porque ahí dentro de la Junta probablemente haya 2 o 3 que quieren ser intendentes. Y es legítimo. En Europa, la democracia parlamentaria, hay moción de censura de vez en cuando y tumban los gobiernos también. Solo que ahí ese es el sistema democrático. Ignacio, con todo esto que está ocurriendo ahora con el intendente Oscar Rodríguez, que a pesar de que bueno está siendo investigado por la justicia, todo corre por vía de la justicia, le hizo una jugada al senador Enrique Salim Busarquis. Por hoy creo que él va a continuar para ser nuevamente intendente, pero esto le juega a favor, en contra. No existe la mala publicidad, como se dice. ¿Cuál es tu opinión sobre todo lo que está ocurriendo en la municipalidad? A mí me parece que la gran mayoría de la gente que es partícipe del tema, poco o nada le interesa el bienestar de los asuncenos. Ahora ya es campaña municipal para las próximas elecciones. Eso se nota dentro del Partido Colorado, va a haber una fuerte pugna entre el oficialismo y la actual oposición. Y también la gente que está fuera del Partido Colorado está usando esto como mecanismo para una campaña electoral. Acá hay más campaña electoral ya a partir de ahora con relación a lo que está ocurriendo en Asunción. Otro tema es lo que debería hacer la Fiscalía y la Justicia, ¿verdad? Pero lo que ocurre específicamente en la comuna de Asunción, ahí en el curul de los concejales y el intendente, es una pugna electoral ya. Aparte además lo que decía Benjamín, diciembre es clave. También lo mencionaba Carmiña, porque se va a elegir un nuevo presidente de la Junta Municipal, pero también porque quiero insistir mucho en esto, en que en ese momento, a partir de ese momento ya no van a necesitar convocar elecciones. Claro. Eligen entre sus pares. Claro, ¿verdad? ya. Y es la sucesión, ¿verdad? Sí. Ahora, Nenecho va a ser candidato seguro. Vos me preguntás a qué, no sé. Pero va a ser candidato seguro a algo. Eso yo te firmo acá donde quieras. Hoy y ahora, ¿verdad? Intendente, no, supuestamente, no sé. Pero va a ser candidato, te prometo eso. Intendente, él insiste con la intendencia. No, él supuestamente renunció, pues. Él pues dijo, yo no quiero más ser. Yo ya me perdí eso. Sí, no, dijo en un programa a la mañana, creo que en el grupo Jersey dijo. Bueno, pero se cambia todo. No, dijo Pero nomás lo hasta- que dijo. Lo último que habló respecto a candidatura, dijo, no voy a ser candidato a intendente por lo menos, no sé. Pero ¿hasta cuándo va a ir esa posición de yo ya no quiero ser Ah, intendente? no, y hay que preguntarle a él. En algún momento capaz que vuelva a sentirse seducido y para Y hay mí una que- frase para eso, ¿verdad? Si el pueblo me pide, ahí tenés. ¿Cómo le afecta al Partido Colorado? Digo porque Ignacio apuntaba al tema electoral. Con una estación previa, que es diciembre, enero,
que no tiene que ver con el proceso electoral propiamente, sino con la intención de hacerse cargo del botín. De algunos, bueno, de la administración municipal, para no darle ningún contenido negativo a esa, por ahí, legítimo interés de algunos. Pero también hay una campaña de desgaste político o la intención de desgastar políticamente al Partido Colorado en Capital, digo, ¿verdad? Pues vienen las elecciones generales, pero no solamente las municipales. Pero esa misma campaña con menos fuerza se está dando en Ciudad del Este y en Encarnación, porque los 3 intendentes de las 3 ciudades más importantes están imputados. Pero aquí casi no existe. Sí, pero pero en el microclima ya sí existe. En el megaclima mediático no existe todavía. Ahora, los colorados somos, yo siempre digo, como un acordeón. En las internas nos desplegamos y después para la nacional cerramos el bandoneón, ¿verdad? El acordeón, y vamos todos juntos. Entonces no me extrañaría que haya una puja por ser el presidente de la Junta, porque si de por ahí Nenecho es condenado, es evidente que le van a pedir su renuncia y se queda con el botín. Y si vos tomás... Pero eso es normal en política, no hay que enojarse, pero sí te garantizo que nosotros los colorados entendimos, después de que Lugo llegó a la presidencia, nunca más desunidos. Vamos a dirimir nuestras diferencias en el poder, nunca más en la llanura. Yo creo que esa es una lección muy bien aprendida en el Partido Colorado. Pero además, senador, si vos, y también lo que planteaba Benjamín, ¿verdad? Si es que vos llegás al día de las elecciones municipales y mirás los otros distritos de peso electoral, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, y Central. Podemos agregar un poquito más, tal vez, qué sé yo, Luque, San Lorenzo, con Central eso es 60% del padrón. Te digo, hermano, la relevancia tiene capital. Pues, el Partido Colorado tampoco puede darse el lujo de perder capital. Ojo a eso, ¿verdad? Sobre eso, justamente, yo sé que vos, Ignacio, tenés una visión que creo la mayoría tenemos, pero lo tuyo es mucho más analista de la oposición. ¿A los colorados le tiene que preocupar la oposición en cuanto a las municipales aquí en Asunción? No, yo creo que en Asunción el Partido Colorado va a estar bien. La suerte de Nicanor, iba a decir, del actual intendente, pasa por lo que pueda decidir la cúpula del oficialismo, ¿verdad? Yo creo que ahí va a haber un estudio de mercado, van a ver si conviene o no que este señor siga para las chances coloradas, y finalmente esa decisión de la cúpula del oficialismo puede definir de alguna forma su suerte con el tema judicial, ¿verdad? Yo creo que los colorados están bien posicionados en Asunción. El PLRA nunca tuvo mucha fuerza, últimamente está muy golpeado, y por ahí una tercera opción que puede ser Patraquería le puede pelear, que eternamente le peleó. Yo creo que el gran problema del Partido Colorado está en Encarnación y está en Ciudad del Este, ¿verdad? Luis It solo ganó, creo que hoy en día ha colocado un gobernador con mucho esfuerzo también. Entonces ahí hay un problema grave para el Partido Colorado, y el otro tema es Ciudad del Este, ¿verdad? Por encima del triunfo colorado a nivel nacional, el actual intendente volvió a ganar en Ciudad del Este, ¿verdad? Creo que los colorados tienen bien registrado eso y van a desarrollar toda su habilidad electoral para recuperar las 2 grandes intendencias y sostener lo que hoy tiene en Asunción, ¿verdad? Nosotros tenemos claro que si nuestro partido encuentra un candidato potable y jugamos unidos, deberíamos recuperar Encarnación y Ciudad del Este. Y te voy a decir por qué. Cuando se inicia la campaña de Landy Torres, nadie le conocía a Landy Torres. Tenía 4% de conocimiento, pero tenía 0 rechazo. En política lo más importante es cuánto rechazo tenés, porque ese nunca más te va a votar. Si vos tenés poco conocimiento, pero no tenés rechazo, puedes trabajar en el candidato. El desafío nuestro es encontrar candidatos frescos, nuevos, jóvenes, potables, sin manchas. Ese es el desafío para Ciudad del Este y para Encarnación. Con el agregado que Torres tuvo buena gestión en Santa Rita. Claro, de Santa Rita. Claro, pero el punto de Gustavo nomás es que es un municipio relativamente chico comparado con Ciudad del Este, otras. Pero si vos venís de un municipio chico y en ese chico armaste un quilombo, no tenés los chances, pues ahí va a venir tu rechazo. Pero sin embargo, si en el municipio chico todo el mundo dice, no, este tipo hizo bien, entonces vos podés jugar. La construcción política hoy se mide, lo primero que se mide es el rechazo de un candidato. Porque el rechazo no se vuelve. Y si vos tenés rechazo bajo, puedes construir. Y por eso que el techo de vidrio es muy importante en un candidato hoy. Hoy mismo dentro de nuestro partido, con toda nuestra fuerza electoral, digamos, de la estructura y demás, cuando el candidato es malo, los perros
no votan. Leite, pero sobre eso que decís, siempre se habla de candidato, no sé si porque es una forma general de hablar, ¿por qué no candidata? ¿Se busca yo- candidata o Sí. es más fácil candidato? Sí, masculino? y te digo más, yo creo que en algunas ciudades van a surgir nomás luego candidatas. Pues si vos te pones a mirar hoy... Pero no buscan. No, ¿O es que surgen? no es que se busca o surge. Creo que Ignacio dio en el punto. Vos haces un estudio de mercado y decís, ¿cuáles de estas figuras son potables? Y puede ser que hayan 2 mujeres y ni un varón. O sea, vos mira hoy que en el Partido Colorado hay mucho más mujeres en el Parlamento que hace 10 años. Y ese no es porque hay una ley, porque no, es porque se destacan, porque las mujeres van creciendo y le codean a los perros y llegan. Y eso es bueno. El Partido Colorado tiene una gran virtud, tiene sus defectos, pero tiene una gran virtud. Las divisiones inferiores le empujan hacia arriba a los viejos. Y vos, si sos viejo, tenés que mantenerte sobre la base de tu gestión. Y eso es bueno. Yo no veo eso en la oposición. Y lastimosamente no. El Partido Colorado tiene una dinámica propia, ¿verdad? De mucha fortaleza. Ahí tener, Ignacio, lo que veíamos con Ati, ¿verdad? Después los perros se enojan cuando uno dice que todo es colorado céntrico. Si sos opositor, ¿qué tenés para votar, ponerle según la última encuesta de Ati? Payo, Katia, o pa, bebé. O pa. Se Lo que pasa- acabó. Se No, acabó. ¿dónde? Después todo es colorado. Nuestra Si oposición voy a es tomar la muy... lista de políticos que la gente mencionó, todo es colorado excepto Payo, Katia, que más o menos midieron bien, y después pa. Pero Payo dijo que ya no se presenta. Bueno, ahí tenemos ¿verdad? Lo mismo que hablamos de la ahora, si va a ser uno candidato y demás, ¿verdad? Pero no, hay más, otra cosa, ¿verdad? O sea, y vos decís, Payo, Katia, ¿verdad? Por último, ¿qué ibas a decir? No, Ignacio? quería agregar nomás que Este, nuestra oposición es muy reactiva, ¿verdad? El Partido Colorado marca la agenda y la oposición termina Así de mismo. alguna forma ladrando detrás de la agenda colorada, ¿verdad? Creo que ese es el gran error de la oposición, que no tiene una agenda propia, ¿verdad? No tiene la organización, no tiene flujo de trabajo y no tiene un contenido, ¿verdad? Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, ya no existe partido, ni siquiera los movimientos, una persona está por encima de él. Y como esa persona hay 20 más que pelean el mismo puesto, ¿verdad? Y no después hay también, Ignacio, el hecho de que ellos siguen apostando a eso de, vamos a ver qué es lo que dice ABC hoy, y en base a eso voy a salir a declarar yo. Se habla mucho para los medios, Claro. se hace política para Entonces, los medios, es un error. y no a hay- veces me da a mí la cabecera de Página Impar, qué guapo que soy. Tengo, Hagan una tengo hoja de 15, ruta, tengo 15 claro. retweets en un... algo. Te Yo- pongo una lista de gente que era así súper cool, guau, política en Twitter. Y hoy están tomando mate en su casa ahora. Nos queda... Yo comparto más o menos el pronóstico que Ignacio. hace Ignacio sobre el futuro electoral del Partido Colorado en Asunción, pero sería un poco más cauto. Tiene sus costos políticos la destitución de un intendente. Eventualmente, si esto se produjera, digo, ¿verdad? No sabemos si se va a producir, pero si se produjera, tiene costos políticos. Y tenemos casos de gobernadores que fueron destituidos y después los resultados se dan como se dan. Y hay otras figuras de la oposición emergentes que pueden capitalizar, sobre todo en el marco de una posible división de fuerzas en el coloradismo. Entonces eso también hay que incorporar en la cuestión. Hoy día sería prematuro porque hacer un pronóstico sobre eso, porque la variable sobre la que se asientan estas son especulaciones. Que es si Nenecho continúa su mandato o no. Sí, pero yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos 10 años. Vos podés tener toda la maquinaria, toda la plata, y si tu candidato es malo, no Sí, vas a ganar. justamente. Mira lo que le pasó a Blanca Ovelar. Teníamos la estructura, teníamos la plata, teníamos todo y perdimos. Pero tenían también la división No, de y Oviedo, por un bueno, lado, sí, ya de sé, Castiglione por pero otro. el candidato Sí. es muy importante. Vos no podés decirle a Sobre los todo las perros. municipales. Y también porque acordate que si vos ganás las municipales, el impulso te lleva hasta los nacionales, porque 1 año y medio nomás ya es. El impulso de las municipales es muy importante para las nacionales. Blanca Sin Velar, un ninguna duda. ejemplo de que nos pasa por el tema que planteaba Carmiña, el tema de si es hombre o mujer. Porque ayer y cangüero la señora, pero perdón. Que ese, no. Y cangüero Pésimo. anga, pobrecita. Y Blanca Velar, pues, Pésimo. y cangüero anga ese. Perdón que te diga, yo sé que tu colega, Sí, pero pero no, y no. cangüero, Yo Dios creo que a mío. Blanca hay que mirarle desde el lado de ¿Qué su, tan así ese? de su Me gusta la personalidad, emoción, pero bebé. ella era la candidata de Nicanor y al ser ahí, estar Tampoco dirigiendo el le Partido queda. Colorado, Claro. ella no tenía Pero chance. Gustavo, No le fue la gusta el división. horario de Resulta que verano. tampoco le gusta Ese el es horario de verano. problema. Déjame hincharla, perdón que te diga, Ese pero es eso el no- problema. no le sí, gusta pero nada a la señora. mira, Tenemos que ir cerrando. como Cangüero la Y su conocimos hermana después, no en ese en París momento. tomando café en la UNESCO, brilla. Hermoso, Sí, ¿verdad? sí, Sí, pero yo puteaba así, ¿verdad? la derrota del Partido Colorado yo no creo que no tiene nada que ver con su figura. No, con fue la figura- Lugo, tiene corazón. Esa tuvo otra historia. Efectivamente, la división del Partido Colorado no fue una división cualquiera. Lino Oviedo
se llevó una tajada importante de la ANR y los que quedaron en el Partido Colorado otra vez estaban divididos, ¿verdad? Entonces se dieron circunstancias políticas muy especiales para que ocurra. Entonces no se conocían las características personales tampoco de Blanca, que no es mi simpatía y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento no se conocía. Esto es cobrar la noche ya. pero es cierto. Hablando de diplomacia, una Candidato cosita, tiene que ser- una que cosa tener antes de Yo creo irnos. que Benjamín es Para un cerrar. candidato para suplantarlo a Rubén Ramírez y va a la OEA. Ah, para cerrar, la diplomacia. adelante, Tenés que Benja. olear, decías. Una cosa para cerrar, Sí, sí. porque no le preguntamos a Gustavo, volviendo al tema de la CBI, cómo va a continuar también, porque uno de las, o sea, los que te califican de fascista, Duche y compañía, a la luz del tema del audio que se divulgó, pidieron tu destitución Ah, y salida de la CBI. Si el audio hubiera tenido alguna confesión de un hecho ilegal, ilegítimo, de una venta de droga, una cosa así, como lo de evidentemente. Salim Busardi, por ejemplo. Sí, yo no quiero hablar de eso, pero si hubiera tenido, pero el audio es un audio cándido de un tipo que mandó un mensaje sin querer al grupo que quería mandar a otra persona, y yo hablo así, yo digo así, Se retaron. no veo que haya, y no importa, ya historia ya hice. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es en construir un poco más. Estoy con Ignacio, ¿verdad? Creo que este tema, la ONG, salí de calle última y los perros ni le importa, ni entienden. Este es un problema para un grupo de acomodados que, como dijo Felipe, vino un equipo de locos, pateó el tablero, o está pateando el tablero y dicen, no, qué bárbaro, acá no vamos a quedar sin nada. Y te digo más, este tema de la transparencia, la rendición de cuentas y control de las ONGs le va a golpear muchísimo a la oposición en su construcción de candidato para la capital. muy bien. Es todo entonces. Muchísimas gracias. Gracias, José, De nada. por esta noche. Gracias, caballeros. Ignacio, Gustavo Leite, senador, Benja, por supuesto, y Felipe Goroso. El placer ha sido Gracias, Carmiño. de ustedes. Nosotros nos mutuo. encontramos el lunes, Un gusto que me hayas 19 horas. Chao. Mañana no nos llamen porque no vamos Por a favor, estar. mañana no. Adiós. Ya, llega. Por hoy.